Hola, putazos. Hoy vamos a hacer una historia y vamos a hacer una historia o sí, la historia y y demás datos curiosos de Galapagar. Sí, vamos con ello. En plan, vamos a dar la historia del municipio, cuáles son sus costumbres y tradiciones, en plan, sus fiestas y todo eso, lo que realizan a lo largo del año, sus gentilicios y todo, en plan, y demás características. Vamos al lío. Bien, Galapagar se fundó en el siglo XII, en plena Edad Media. En el siglo XII, y ya, pues, en plena Reconquista se fue. En el siglo XII se fundó Galapagar. Antes de esa época no había constancia de que hubiera cosas en Galapagar, de que hubiera población en Galapagar. Se fundó en ese siglo. Sí, tal como atestiguan yacimientos de Galápagos. Y luego, a ver, el territorio pertenecía en 1208 al sexmo del Manzanares, incluido a su vez en la comunidad de Villa y Tierra de Madrid. En plan, desde el principio siempre ha pertenecido a las tierras de Madrid. De Madrid. En 1249 es citado por primera vez en una carta en la que Fernando II establece las lindes entre Madrid y Segovia en el sistema central, por lo cual Galapagar siempre ha sido de Madrid. Y con esto se resuelve el litigio que había siempre entre Madrid y Segovia. Luego, por decisión de Alfonso X, en esta zona constituiría el denominado Real de Manzanares. Sí, venga. La fundación oficial de Galapagar es en 1268, la época de más intensa repoblación cristiana, bajo el reinado del rey ya mencionado, ¿no? De Alfonso X. Sus fundadores fueron probablemente ganaderos segovianos, sí, en plan inmigrantes segovianos, ¿no? Bueno, inmigrantes. Quien dice inmigrantes, gente procedente de Segovia, curiosamente. Y el asentamiento original era una zona relativamente llana, extendida en el entorno de la encrucijada de numerosos caminos. En un enclave del extremo del hábitat se situaría la primitiva iglesia, que pudo construirse a finales del siglo XIII o principios del XIV. En 1297, Sancho IV incluye Galapagar en el territorio de Madrid en un nuevo documento de amojonamiento destinado a fijar los límites entre Segovia y Madrid. Sí, en plan, eso mismo. En el reinado de Juan I, en 1383, pasó a la Casa de Mendoza y se integró en el condado del Real del Manzanares. Y bueno. Y en 1475, Diego Hurtado de Mendoza fue nombrado por los Reyes Católicos primer duque del Infantado, ducado bajo cuyo señorío pertenecía a Galapagar durante mucho tiempo. Otros yacimientos tardomedievales son una alquería del siglo XIV, conocido como Las Ventillas y emplazada al sur del municipio, en las inmediaciones de la urbanización Los Cuestas, y la necrópolis de la Navata. En torno a esta última, en el lugar conocido como Prados de Callejas, existió una ermita. A mediados del siglo XV pudo fundarse en el territorio de Galapagar, concretamente en las proximidades de Navalquejigo, la ermita de San Bartolomé, más tarde conocida como la del Cerrillo. La construcción de la actual parroquia de Nuestra Señora de la Asunción se iniciaría algo más tarde. Galapagar perdió su condición de anejo de la villa de Manzanares en el año 1523, al conseguir su propio villazgo por concesión el 24 de diciembre de doña Juana de Castilla y del rey Carlos I. El 20 de abril de 1529 fue confirmado en Toledo tal otorgamiento. En el repertorio de Alonso de Meneses de 1576 aparece mencionado por primera vez el Camino Real de Valladolid, que desde Madrid continúa por Aravaca, Torrelodones, La Venta y Villalba. Vale. Ya el pueblo adquiriría cierto prestigio a partir de la segunda mitad del siglo XVI, cuando
en la cercana villa de Landinum Lapililum, que ya sabéis lo que se acabó convirtiendo, se construyó el monasterio del Escorial. Ya sabéis, ¿no? Que con la construcción del monasterio del Escorial, pues Galapagar cobró cierta importancia debido a que se convirtió en una zona de paso para ir al gran palacio real escurialense. Y eso, por lo cual Galapagar ganó cierto prestigio en aquel entonces. Tanto Villanueva del Pardillo como el resto de los anejos de la jurisdicción de Galapagar, es decir, Colmenarejo, Naval, Quejigo y Torrelodones, formaron en 1564 sus propias parroquias tras su desenajenación por Felipe II. Por estas fechas deberían de existir en el término varias ermitas, al menos las de San Gregorio de la Veracruz, de San Bartolomé y San Bruno. Aguas arriba del puente de las Minas existía otro puente de piedra que algunos datan del siglo XV o XVI, conocido como del Molino de la Navata, por encontrarse junto al molino en ruinas de la zona de la Navata. En 1630 se le concedió el villazgo a Colmenarejo, por lo cual Galapagar perdió población y territorio con la independencia de Colmenarejo. Por su parte, Torrelodones hubo de esperar hasta 1658. Navalquejigo sí que continuó más tiempo unido a Galapagar hasta que finalmente, pues en una fecha posterior pasó a pertenecer al Escorial de abajo. Y eso, y que así fue la cosa. Durante el siglo XVIII, el pueblo siguió formando parte como cuarta villa del Real de Manzanares, del corregimiento de Guadalajara, dentro del partido de Colmenar Viejo. Y bueno, eso para empezar. Y también en la segunda mitad del siglo XVIII, pues Galapagar pierde población pues, debido ya sabéis, ya lo he explicado en otros vídeos, la fundación de Guadalajara que se produce en el siglo XVIII, en la segunda mitad del siglo XVIII. Se produjo pues porque en las localidades de alrededor pues había cierto hacinamiento de la población y la población no cabía y se decidió que toda la gente que sobraba de las localidades ya existentes pues se fueran a vivir al nuevo pueblo, a Guadalajara. Y es por eso y Galapagar era una de esas poblaciones, y es por eso que, al igual que otros pueblos de alrededor, pues Galapagar, con la fundación de Guadalajara, Galapagar perdiera gran parte de su población. Y eso. Llegamos al siglo XIX y bueno, en 1808 nos invaden los franceses y en Galapagar se instala un destacamento militar francés, aprovechando su emplazamiento estratégico en los accesos de Madrid. Pues bien, debido a eso, cuando se levantó Madrid el 2 de mayo de dicho año, pues lo hizo también Galapagar al poco tiempo, a la semana, y bueno, y en Galapagar, al tener un fuerte destacamento francés de eso, pues la revuelta y el levantamiento fue rápidamente sofocado por los franceses, los cuales pues no tuvieron piedad con los sublevados. Y eso. Eh, no obstante, Galapagar pudo ser liberada obviamente al final de la guerra, en 1812, ¿no? Cuando echamos a los franceses de nuestro territorio. Luego, en 1832, pues ocurrió la famosa peste equina de Guadalajara. En plan, Galapagar, sin embargo, pues no fue muy afectada. En plan, no fue. Debido a que estaba más lejos de Guadalajara que otras poblaciones como el Escorial, Alpedrete o Los Molinos, debido a eso, pues Galapagar no sufrió tanto las consecuencias de la peste equina de Guadalajara. En plan, Galapagar, al estar más lejos del foco emisor, del epicentro de la epidemia, pues no fue tan brutal la epidemia y fue leve la epidemia en Galapagar. Y eso. La reforma administrativa de 1833 dejó sin valor el señorío del infantado de tantos siglos presente en la localidad,
Esta continuaba inserta a mediados de dicha centuria en el partido judicial de Colmenar Viejo. Navalquejido constaba ahora de un agregado suyo. Al igual que en el resto de España, la ley desamortizadora de Madó de diciembre de 1869 transformó el mapa municipal, un factor dinamizador de la actividad económica de Galapagar y de los pueblos limítrofes. Fue la llegada del ferrocarril a comienzos de la década de los 60 del siglo XIX. Sí, se construyó, ya sabéis, la estación de La Navata. ¿Qué es eso? La estación de Galapagar, La Navata. Y que es la línea de Madrid-Irún que pasa, pues, que después de eso pasa por Collado Villalba y el Escorial en su paso hacia Ávila y Medina del Campo, afectando al municipio en los límites este y norte. Ya en el siglo XX, pues Galapagar se convierte en un lugar de veraneo de los madrileños, de muchos madrileños, lo que llevó a la aparición de varias colonias residenciales, como la Navata, el Guijo, bueno, el Guijo creo que es más tarde, ¿no? Y demás, y demás. Ante todo este siglo se empieza a promover la construcción de diversas urbanizaciones en extrarradios. Y que eso, madre mía, y eso. Llegaron los años 30 del siglo XX y bueno, y fue terrorífico, ya que llegaron los republicanos al poder y empezaron a reprimir a toda la oposición y eso. En plan, en Galapagar fueron fusilados unas 500 personas que eran abiertamente católicas y monárquicas. En plan, 500 católicos y monárquicos de Galapagar fueron fusilados durante los hechos de la Segunda República. Y también, y no sé, y creo que intentaron quemar la iglesia, las hordas rojas, pero afortunadamente no pudieron porque el templo era mayormente de piedra y los vecinos se opusieron. Eh, ¿Y qué más? Y bueno, y eso. Luego llegó la guerra civil y bueno, y hubo multitud de batallas muy sangrientas por la zona. Muchas cuantas, en plan, destacamos, pues sí, la batalla de Galapagar, que terminó en tablas entre, entre nacionales y populistas y luego también, bueno, y también varias batallas que se desarrollan por la zona del Escorial, Guadagama, que también le pillaron cerca a Galapagar y bueno, y también la batalla de Brunete también pillaba cerca. Y eso. El pueblo estaba en una zona hostil debido a que, ya os lo dije en otros vídeos, ¿no? Que la Sierra de Guadagama era la frontera que había entre la España azul y la roja. Y eso, Galapagar fue liberada a finales de la queja. Durante el franquismo, pues Galapagar siguió experimentando un crecimiento brutal, ampliando las urbanizaciones que ya se estaban construyendo, bueno, y con la aparición de otras tantas, como el Guijo, o el no sé qué, o Roncesvalles y demás. Y eso. En 1976 se aprobó el planeamiento urbanístico que todavía se halla vigente en el municipio, lo que no impidió una exposición desbocada de la actividad constructiva, lo que decía yo. En la actualidad el núcleo urbano queda configurado por la agregación al casco antiguo sin solución y continuidad de una serie de urbanizaciones. Y eso, que ocurra eso y bueno, y sigue celebrándose y todo eso. Y el pueblo continúa. Y ya en los años de la democracia, pues el pueblo se consolida como uno de los más pujantes de la sierra, como uno de los que más están de moda. Ugh. En las elecciones municipales de 2007, el hasta entonces gobernante del Partido Popular, Pepito el de los palotes, pues perdió 3 concejales con respecto a los comicios anteriores. Se quedó con 9, manteniéndose como primera fuerza política. No obstante, la unión de los 4 partidos de la oposición permitió la elección de la alcaldesa Carmen Toledano del PSOE y que bueno, empezó a gobernar el PSOE con malevolente puño de hierro,
apoyado pues de la plataforma de vecinos de Galapagar y bueno, y demás asociaciones de izquierdas. Y eso. No obstante, el 1 de octubre de 2008 hay una moción de censura y la derecha vuelve al poder. Y el nuevo alcalde de la localidad es Daniel Pérez Muñoz. Después, ya en el año 2018, en mayo de 2018, el impresentable Coleta Borroca, pues se compra un chalet en la zona de la Navata y bueno, con su entonces pareja Irene la Montesa, y bueno, y se van a vivir ahí con sus hijos y bueno, y a partir de ahí es cuando empieza a ser asaltado pues por personas de conservadoras y de derechas. En plan, gente conservadora y de derechas, pues a partir de entonces siempre se juntan en las puertas de ese chalet a tocar la batucada y a tocar una batucada y hacer una cacelorada y una batucada, pues en plan protestas y para tocar las narices. Y eso, en plan, y eso. Llegó 2020 y con él, pues, la mal llamada pandemia, en plan, lo del coronatimo, ya sabéis. Y bueno, y al apagar, al principio intentó celebrar sus fiestas patronales del Santísimo Cristo las Mercedes de septiembre, aprovechando que los datos epidemiológicos por esas fechas, en esas fechas eran buenos, en plan, intentó hacerlo, pero no obstante, ya sabéis la historia, que, que que en agosto de ese año, pues Guadagama y Los Molinos celebran sus romerías, eh, se celebran sus romerías desafiando a las restricciones que había puesto Ayuso a finales de julio, que no las voy a volver a mencionar, y que bueno, y que, y que eso, y que Guadagama y Los Molinos pues son muy castigadas, en plan, son castigadas por la Comunidad de Madrid, les obligan a pagar una multa descomunal y bueno, y de paso la Comunidad de Madrid también prohíbe todo tipo de actividad cultural y religiosa en la calle a partir de entonces y bueno, y al final Galapagar se quedó sin fiestas ese año, se quedó sin fiestas y bueno, se les fastidió bastante porque lo tenían casi todo preparado. Y eso. Luego al año siguiente, al rebajarse y al remitir las alarmas por el coronatimo, pues ahí al año siguiente sí pudieron celebrar sus fiestas en honor al Santísimo Cristo, las Mercedes. Luego, el que no corrió tanta suerte fue la romería de Nuestra Señora de los Desamparados, que se suele celebrar en mayo. Esa se suspendió los 2 años de paranoia vírica. El primero, pues porque todavía estábamos en pleno confinamiento y eso, y no se podía hacer nada en la calle. Y luego al siguiente, pues todavía seguía. Y luego al siguiente, en las fechas en las que se tenía que celebrar la romería, pues todavía seguía activada la alerta pandémica. Y eso, todavía se mantenía activa la alerta. Y por eso en 2021 tampoco celebraron su romería. Y eso. Ya en 2022 pudieron por fin volver a celebrar su romería, como siempre. Y hasta aquí, y hasta aquí llegamos con la historia. Ahora hablemos de otras cosas. Hablemos primero del escudo municipal de Galapagar. El escudo municipal de Galapagar consta de un fondo verde en el cual hay dibujadas unas cuantas tortugas doradas. Obviamente, el municipio Galapagar toma su nombre precisamente de esa especie de tortuga que se ve representada en el escudo, que son los galápagos. Ya sabéis lo que son los galápagos, ¿verdad? Un tipo de tortuga que vive en, un tipo de tortuga que vive en las zonas del trópico, ¿no? Ahí muy grande, muy grande. Y que
de ese animal pues tomó su nombre el municipio de Galapagar. Y por eso pues ponen en el escudo, se ven con Galápagos, se ven en el escudo de Galapagar, ese. Varias tortugas galápagos sobre un fondo verde, rematado por una corona real. Eso el escudo. Y luego la bandera es una bandera verde y blanca, en plan que es verde, pero con una gran franja blanca, ¿cómo se dice? Transversal no, ¿cómo se dice? Es una franja inclinada, es una franja blanca inclinada que pasa por el centro y que en el centro de la bandera está el escudo. El gentilicio es galapagueño. Como medios de transporte, Galapagar dispone de varias líneas de autobuses que atraviesan su municipio, como la línea 661, que va desde Madrid hasta aquí el Escorial y que pasa por Galapagar en su camino, a través de la M505 que atraviesa el municipio. También la 667 que va desde el Hospital Puerta de Hierro hasta aquí el Escorial también, pues también lo atraviesa. Y demás autobuses. Esos son los que conozco. Y luego también el tren de cercanías pasa por la urbanización La Navata. Pasa por la urbanización La Navata y que es la estación de Galapagar La Navata, que ya mencioné. Luego de núcleos urbanos, pues destacamos el centro histórico, que es donde se encuentra la mayoría de monumentos, como, como la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y demás. Y también el antiguo ayuntamiento, bueno, y el nuevo también, y demás cosas. El Instituto de Educación Secundaria y la Plaza de Toros y demás se concentran ahí. Después, bueno, acabamos de mencionar la Navata, que es otro núcleo urbano. ¿Qué más? La urbanización Roncesvalles, que está por la zona yendo hacia Madrid. Los Gamos, creo que también. Vista Nevada también. Y el Guijo. El Guijo es un barrio residencial muy lujoso que hay, pues muy cerca de Collado Villalba, pero que pertenece a Galapagar y que junto a esa urbanización está la ermita de Cerrillos, que es donde se realiza la romería de la Virgen de los Desamparados. Ahí es donde van, cada segundo domingo de mayo, creo que es. De fiestas patronales, de fiestas que se celebran a lo largo del año, pues tenemos obviamente las cabalgatas de Reyes en enero, que son muy seguidas en el municipio. Luego en febrero, pues obviamente celebrarán los carnavales. Y luego al inicio de la primavera, pues celebran las procesiones de Semana Santa. En Galapagar creo que se celebran algunas cofradías, algunas procesiones. Entre ellas la cofradía penitencial de Nuestra Señora de la Soledad, que sale de la parroquia y que tiene la particularidad de que su Virgen sale bajo palio, pero es un paso de palio de estilo sevillano. Es que es una cofradía de corte completamente sevillano, ya que tiene la particularidad de ser llevado por costaleros. En plan, una cosa curiosa, insólita, teniendo en cuenta de que en los pueblos de la zona, en los pueblos de la comarca del Guadalgama, pues los pasos de Semana Santa se llevan o bien a ruedas o bien en unas andas pequeñas que se llevan con unos palitrueques o varales, que estos en plan tipo Málaga, pero en miniatura. Ya sabéis, ¿no? Esos en plan en andas pequeñas, pero sin embargo en Galapagar algunos pasos son llevados por costaleros, ¿no? Es, es con esta cosa pues hace que Galapagar pues hace que transmita la Sierra de Guadarrama algo de Sevilla, ¿no? Que tanta falta hace los aires andaluces aquí en la sierra. Oh, 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 oh. Eso. Y también hay una hermandad
del gran poder también, madre mía. Unos 8 pasos son los que recorren las calles galapagueñas en Semana Santa. Después, el segundo domingo de mayo, pues ya sabéis, se celebra la romería de la Virgen de los Desamparados, patrona de Galapagar, y que la cual pues es llevada en procesión, sí, en procesión en romería a la Virgen en unas andas con palio, y que es llevada a hombros por sus fieles hasta la ermita del Cerrillo, donde pasan el día bailando y danzando, y que bueno, y que creo que en esta romería sí se llevan los trajes típicos de la zona, en plan, o sea, los trajes de sevillanas y cordobesas y flamencos. En plan, se bailan sevillanas y también se llevan guitarras y flautines y tamboriles y bueno, como en el Rocío, en plan, ahí, menos mal. Y eso. Eh, y que se lleva bien. Y luego por la tarde-noche, pues regresa obviamente al pueblo, la Virgen de los Desamparados. Se me olvidó mencionar que a principios de marzo, y que de hecho se celebró hace exactamente una semana, se celebró la marcha solidaria. En plan, también se celebra la marcha solidaria en principios de marzo, que los cuales, pues, todos los vecinos del municipio, más algunos cuantos invitados, pues van andando, hacen una marcha al trote, que van desde la plaza del ayuntamiento hasta un sitio random de la naturaleza y bueno, donde ahí les dan de comer gratis, pan con chorizo y demás cosas, y bueno, y también les dan agua durante el camino, y luego regresan. Yo participé de esa marcha solidaria. Fue hace exactamente una semana. De hecho, este año ha sido especial porque justo se celebran los 5 siglos de la concesión del título de Villa Galapagar. Madre mía. El 2 de mayo tiene lugar la Feria del Libro, del Marisco, del Destocaje y el de Abril, y el Mercadillo Medieval. Luego en septiembre ya os dije, las fiestas patronales en honor al Cristo de los Milagros, con los cuales se realizarán una procesión del Cristo por las calles y se realizarán pues castillos hinchables, fuegos artificiales y demás cosas. El 1 de noviembre pues la población ¿cómo se dice? La población, pues la gente va a los cementerios, ¿no? Por el día de todos los santos, van a misa al cementerio. Y después, a finales de año, obviamente la Navidad, los cuales decoran el pueblo con belenes, luces, árboles y de todo. Bueno, putazos, hasta aquí llegó este vídeo. Hasta aquí llegamos con este vídeo de historia, tradiciones y demás cosas de Galapagar. Espero que os haya gustado este vídeo. No olvidéis a darle me gusta, compartirlo, suscribirse y demás cosas. Nos vemos.